inmemoriales. La humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento. Sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa número 14 de Adimensional. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo el ingeniero Gerardo Romero, al cual le enviamos un saludo fraterno. Nos encontramos transmitiendo en estos momentos para Creativo el poder de los éxitos. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy, los misterios de la reencarnación. Así es, amigos, y tenemos vía telefónica, como ya es una costumbre aquí en Adimensional, al maestro de los misterios, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes? Un saludo para ti y todos los escuchas de Adimensional. Y bien, esta noche les presento un tema ad hoc a la reencarnación o resurrección, que hemos denominado la resurrección de Papatzin, dentro de los mitos y leyendas mexicas que dejaron constancia de sucesos sobrenaturales que abundaron en estas tierras antes de la conquista y que sobrevivieron al paso del tiempo de acuerdo a códices y crónicas de los compiladores de su época y que siguen sorprendiendo al mundo actual por los misterios que estos encierran. Mucho antes del siglo XIII, cuando los aztecas fueron desde Aztlán al norte del Colorado a instalarse entre los toltecas de la meseta de México, los pueblos de la América Central y del Sur mantenían recuerdos bien arraigados de un dios blanco que les había enseñado a sus antepasados todas las artes y ciencias de la civilización, pero abandonándolo cierto día, prometió volver en cierta fecha, trayendo consigo una ola de tribulación. Esos seres de elevada espiritualidad que se sacrificaban voluntariamente al sol para obtener la vida eterna y mantener con vida al astro rey. Estuvieron por mucho tiempo expectantes a la llegada de su Salvador, de acuerdo a su promesa, y aseguraban los sacerdotes aztecas que este dios sería de piel blanca, con barba negra y de vestimenta de color negro, y que castigaría al pecador país que merecía aflicción, y esto era esperado para el año de 1663 de nuestra era. No fue así, y la fecha de la profecía se extendió para el año 1467, y finalmente todos los presagios pronosticaron la fatal fecha de 1519, cuando los sabios coincidieron que en la era 13 llegarían extranjeros del este y destronarían al emperador e instaurarían una nueva religión, mientras entre los mayas el sacerdote principal, Chilam Balán, aseguró que al final de la era 13 aparecería la señal de Dios en las alturas a través de una cruz. También en Perú, el pueblo inca profetizó en voz de Huayna Cápac que sería en el reino del Inca 13 Atahualpa que aparecerían los hombres blancos que vendrían del sol a sojuzgar a su pueblo, coincidiendo con los demás gobernantes más avanzados de Mesoamérica y que posiblemente recibieron estos mensajes de manera sobrenatural o divina. Moctezuma, ascendido al trono azteca en 1502, fue un renombrado soldado, primero distinguiéndose por su bravura en las luchas imperiales, enseñoreándose en toda la América Central y posteriormente como sacerdote,
de quien se dice se comunicaba con los dioses. Versado en la astrología, filosofía y muy hábil en todas las artes, su nombre significa hombre triste o severo. Cuando los sabios le fueron a anunciar su designación como emperador, lo encontraron barriendo la escalinata del templo del dios de la guerra. Al llegar al trono, Moctezuma abandonó su anterior humildad, transformándose en ostentación y extravagancia, y puso de manifiesto una arrogancia que causó malestar a sus aliados y debilitó seriamente el imperio. Tenía 40 años al momento de la conquista, era de elevada estatura, tez pálida, sus vestimentas eran adornadas con piedras preciosas y su cabeza era adornada con un penacho único por la diversidad de hermosas plumas, pedrería que simbolizaba su descendencia de los dioses, o sea, de los seres celestes. Pero el caso sobrenatural que aconteció quedó escrito, relatado por el abate Clavijero en su libro Historia Antigua del México en 1780, y se refiere a la resurrección de la hermana de Moctezuma, Papatzin, un día después de su entierro, para prevenir al monarca de la próxima caída del imperio, y que un día antes el propio Moctezuma había asistido al sepelio, dando cuenta que su cuerpo fue depositado en una bóveda subterránea y cubierta la entrada con una gran losa de piedra. Fue al día siguiente en que Papatzin se le aparece a una sobrina en el jardín del palacio y que sus acompañantes, al ver la aparición, se desmayaron o huyeron. Y al ir a contarle el suceso a Moctezuma, en compañía de su tío Netzahualpilli, el emperador se encolerizó y le acusó de ofender la memoria de Papatzin, pero fue cuando éste contó de lo que había narrado, cómo convenció a todos. Esta es una experiencia narrada por Papatzin durante su resurrección en el momento de su muerte. La princesa se había encontrado en un valle, junto a un gran río de aguas impetuosas. Allí, dijo, vi a un joven de larga vestidura, sujeta con un diamante y reluciendo como el sol, siendo su rostro brillante como una estrella. En su frente había una señal en forma de cruz. Tenía alas cuyas plumas despedían los más maravillosos reflejos de colores. Sus ojos eran como esmeraldas y su mirada dulce y modesta. Era blanco, de magnífico aspecto e imponente presencia. Me tomó de la mano y me condujo a través del valle, donde vi a negros construyendo una casa. Volviéndome hacia el este, contemplé sobre las aguas del río un gran número de naves, tripuladas por hombres vestidos de manera diferente a la nuestra, sus ojos de color pardo claro, con flexiones recias, llevaban banderas y cascos en sus cabezas, se llamaban a sí mismos los hijos del sol. De esta manera, dice, meses después del suceso sobrenatural, los conquistadores desembarcaron el 21 de abril de 1519 en San Juan, cerca de la futura Veracruz, y que logró posteriormente con un puñado de hombres y miles de aliados la toma y conquista de nuestro pueblo, debido en parte a la superstición de los gobernantes que los confundieron con los antiguos dioses que prometieron volver algún día. Pues bien, mi estimado Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. Como siempre, Eulogio, muy rica, muy interesante tu historia y tu reporte. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos.
Tenemos vía telefónica desde Mérida, Yucatán, a Bernardino Uc. ¿Qué tal, Bernardino? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes en este programa. Y bueno, pues muy contento de estar con ustedes, mi doctor. ¿Cómo está la cosa por allá? Muy padre, muy bien. El calorcito desértico, ¿no? De estos rumbos del norte del país. Ya parece que se está empezando a terminar un poquito en esta región la temporada, el verano, ¿no? Pero sí, siempre se siente el calorcito. ¿Cómo está por allá Mérida? No, pues Mérida, ¿qué te digo, Doc? Aquí Mérida es, valga la redundancia, es un horno humano. Mérida es bien caliente, ¿no? La región del sur del país es muy caliente, y Mérida ni que te digan, ¿no? A pesar de que pues llegue las temporadas de invierno, aquí Mérida sigue siendo caliente, ¿no? Así que desde el calor no nos quejemos, así que pues Mérida es muy bonito a partir de pues de que comience el año, ¿no? De hecho el frío se empieza a sentir casi a finales de diciembre, imagínate. Increíble. Bernardino, un tema bien interesante el de esta noche, reencarnaciones, los misterios de la reencarnación. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Mira, lo que realmente es un tema muy controversial, un tema muy interesante, un tema que pues ha estado en muchos, desde hace muchísimo tiempo, desde muchas deidades, de muchas creencias. Y bueno, yo muy consciente de este tema y recabando muchísima información, que más adelante igual vamos a contar una historia y muchos casos documentados acá en Yucatán que se podría llamar es una reencarnación. Y hay muchas creencias, ¿no? En muchas religiones que creen que la reencarnación es volver a la vida, ¿no? Muchos piensan que no es un sueño y que cada momento estás en contacto con este proceso. El ejemplo más evidente está en la naturaleza, que quizá es una vida, que es un ciclo, ¿no? Que llegamos a morir, volvemos a renacer, y lo podemos ver incluso en las plantas, en los animales, muchísimas veces más que en los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues qué le puedo decir, recargando mucho esa parte, ¿no? Y que es un tema muy controversial, que yo lo tengo dividido en muchas secciones, como los cuales pues son como los sueños recurrentes que también llegamos a tener. Los sueños también pueden ser un reflejo de la mente inconsciente, en que a veces soñar la misma escena puede ser un síntoma de un trauma, y también pueden resaltar imágenes de vidas pasadas, que muchas personas afirman haber experimentado con ciertos acontecimientos, incluso visto personas en particular, o tener una conciencia de ciertos lugares que en vida real tal vez ya no existen, pero de alguna manera se sienten identificados con ese tipo de lugares. Y también pasa mucho con los recuerdos espontáneos. Hay muchos casos registrados, como es la historia que les vamos a contar esta noche, Doc, de niños pequeños que tienen registrado en su memoria tanto como objetos o personas que llegaron a su mente de manera espontánea y que tiempo después han sido comprobados como certeros o reales. Esos recuerdos podrían ser el resultado de fantasía que podría llegar a creer, de malentendidos, incluso incongruencias del pensamiento. Pero al momento de saber que aquello realmente existe de verdad, pues afirma la conexión con vidas pasadas. Sin duda, creo que el tema de la reencarnación es muy polémico, ¿no? En las creencias como el cristianismo, ellos piensan de que realmente la reencarnación no existe, sino que hasta la venida de un ser supremo es cuando todos llegamos a despertar. Incluso, pues, en la vida del hinduismo, ahí se puede creer que la vida es, que realmente el alma no existe, que el alma no regresa, sino que el alma, sino que es una fuerza que vive en el interior de las personas, y que esa misma fuerza, al morir el cuerpo presente, vuelve a regresar en otra persona, ya sea una persona o en un animal, para seguir aprendiendo de la vida siguiente. Sin duda, son muchos puntos que hay que tomar en cuenta sobre el tema de la reencarnación, doctor. Hace un momento comentaste que el tema de la reencarnación lo tenías dividido como en partes. Y comentaste que una de estas partes eran los sueños recurrentes. Entonces, ¿tú consideras o crees que los sueños, en cierta manera, podrían ser recuerdos que se encuentran en el inconsciente
sobre vidas pasadas. Sí, claro que sí. Yo tengo mucha, pues, esa noción, ¿no? Y nos pasa mucho, y creo que a muchas personas que escuchamos este programa, les ha pasado, y creo que es uno de los temas igual muy puntos a tocar, como son los déjà vus. El déjà vu es uno de los que todos hemos tenido esta extraña sensación, ¿no? De haber experimentado con anterioridad algún momento de la vida. Y a menudo un déjà vu es provocado por muchas situaciones adversas, así puede ser los olores, los sonidos, las imágenes que vemos, incluso hasta los sabores. Y hay quienes que sostienen que este acto es causa de una disonancia neurológica, y otros afirman que reflejan las posibilidades de otras dimensiones, incluso que creen que revela un poco más allá de las vidas pasadas. Doctor, yo creo que pues esto es una de las situaciones más recurrentes que en lo personal, incluso a mí, me ha sucedido en muchas ocasiones de mi vida, el recordar momentos que pareciera que ya las he vivido, o que parecieran similares a recuerdos pasados, que incluso visitar lugares que en mi vida había llegado quizás, y llegar a esos lugares y tener ese pensamiento, esa pequeña conexión con el lugar, ¿no? Esa conexión espiritual con el lugar, y recordar, ya sea recuerdos malos o recuerdos incluso muy buenos, que en la mayoría de las veces que llegan a suceder este tipo de situaciones, pueden ser recuerdos muy buenos, ¿no? De una paz, de una tranquilidad, pues de un lugar que no había yo visitado, pues, en mi vida, ¿no? En mi corta vida, y pues llegar y sentir esa sensación de paz, y de recordar de momentos, de ver personas que posiblemente en mi vida haber visto, y recordarlos de una manera, incluso de lugares como restaurantes, y saber hasta la comida que venden, ¿no? También es uno como que de las vertientes, ¿no? Que hace pensar que realmente reencarnamos en otra vida, ¿no? Para seguir aprendiendo, doctor. Te voy a hacer una pregunta, Bernardino, que tal vez va a sonar un poco tonta o repetitiva. ¿Podrías decirnos qué es un déjà vu? Pues un déjà vu, doctor, yo considero que es como un recuerdo, ¿no? Que nos viene al momento, ¿no? Como que nos desconectamos del mundo presente para traer un recuerdo o una experiencia, ¿no? Que posiblemente hayamos tenido con anterioridad a algún momento de nuestra vida, y traerlo al presente y decir, wow, esto yo ya lo he vivido, ¿no? Esto yo ya lo he sentido. ¿Cómo es posible que yo pueda sentir esto, no? Es como, ¿cómo explicarlo, doctor? Sino que como traer un pensamiento o un sueño, como lo que era al principio, lo que decíamos, traerlo a la vida presente, ¿no? A la realidad. Una persona puede reencarnar en varias vidas, o solamente reencarna una sola vez. Pues las creencias como el budismo, que ellos creen que las personas reencarnan en 7 vidas. Estas 7 vidas sirven mucho como para seguir aprendiendo de muchas cosas que quedaron inconclusas en la vida pasada. Incluso aquí en esta parte, en esta zona de Yucatán, muchas personas creen que la reencarnación, o que volver o nacer aquí, ¿cómo explicarlo? Aquí en esta zona del sur del país, las personas específicamente en Yucatán, bueno, hablando de los mayas no creían en la reencarnación, sino ellos lo llamaban como un renacimiento, en el volver a nacer. Incluso aquí pues muchas personas creen o tienen esa creencia de que cuando una persona muere, al momento de morir, el alma al salir vuelve a surgir en otra persona, o sea, regresa a un cuerpo que está a punto de dar a luz y volver a nacer. Entonces, yo siento que pues se sigue viendo que tenemos 7 vidas, ¿no? Y se crea que en Yucatán que son 7 vidas que tenemos que vivir para seguir aprendiendo. Incluso y pasa mucho, ¿no? De que muchas personas piensan de que vuelven a ser en vidas pasadas y que vienen cargando como una enfermedad, ¿no? Ya sea una enfermedad del corazón, una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que quedan inconclusas en esa vida, y que sienten y tienen ese tipo de como que de situaciones como de recordar
vidas pasadas y decir, bueno, no, esto yo ya la he vivido, ¿no? Esta situación de esta enfermedad yo ya la he vivido, pero no sé cuándo o no sé cómo. Yo siento que yo he tenido esta enfermedad al momento de descubrirlo en esta vida, y pues al final, ya sea que se encuentre una cura o se encuentre una situación o se encuentre el porqué de esa enfermedad, es cuando ya la vida termina. Eso es como que la creencia que se tiene acá en esta zona del país, aquí en el sur del país. Y sí, yo creo que las personas reencarnamos 7 veces. Eso es como que la idea que nos han creído, que nos han tenido aquí en esta zona del país. Yo creo que sí, y a mí me pasa mucho, doctor, déjame contarle una experiencia que a mí me causa muchísima risa, y siempre se lo platico a muchos amigos, ¿no? Muchas amistades. Yo soy muy fan de la música, a mí me encanta la música, a cualquiera de nosotros nos encanta la música, pero mis gustos siempre han sido la música retro, la música de los 70s, de los 80s, y el hecho de escuchar un tema, tanto como los clásicos, los temas más sonados, incluso los temas que nunca fueron muy sonados, el escucharlo y conectarme con la música me hace sentir que como que si estuviera viviendo esa época, ¿no? Como que, y siempre hago este comentario, digo, yo creo que era una persona que vivió en esa época y que amaba la música y que disfrutaba la música y que no se perdía de ninguno de los bailes de esa época, ¿no? Y que siempre estaba presente a escuchar el nuevo hit del momento, ¿no? Y me pasa mucho, ¿no? Y me pasa mucho esa sensación, ¿no? De escuchar un tema de hace muchísimos años, ¿no? Imagínense, yo soy del 94, y escuchar un tema del 70, del 60, la música, el inicio de la música disco, la música jazz, el funk, el soul, todo ese tipo de canciones, ¿no? Que me conectan, y esa sensación, ¿no? De conexión, de erizarte la piel y recordar, y ha venido recuerdos muy apegados a mí, de hasta las ganas de querer mover el esqueleto, ¿no? De querer bailar, y siento que sí hay esa cierta conexión, ¿no? Con una vida pasada, doctor. Fíjate que ahorita que me estabas comentando eso, me vino a la mente que a mí me pasa lo mismo, pero a mí me sucede mucho, a lo mejor no sé, va a dar un poco de risa, pero a mí me sucede mucho con los Gypsy Kings. Cuando escucho la música de los Gypsy Kings, de esta música de que viene siendo flamenco, gitano, este género, siento lo mismo, siento como si yo en una vida pasada hubiera sido gitano o hubiera sido un cantante o alguien que gustaba de la música de flamenco, ¿no? Pero de una época muy antigua, o sea, muy remota. Entonces, esa sensación, la única vez que un servidor la ha experimentado ha sido con la música de los Gypsy Kings. Y ahorita que estabas comentando eso, pues me vino a la mente, ¿no? No, sí, y es una de las sensaciones que comúnmente me suceden, ¿no? Y pues soy muy fan de la música, y me pasa mucho cuando hago viajes a Cozumel. Yo soy de Cozumel, desde la isla de Cozumel, allá en Quintana Roo. Viajo mucho por estos rumbos del país, y me encanta viajar con ese tipo de música porque me hace recordar infinidad de lugares, de momentos que siento que haber cruzado, haber vivido. Entonces siento que sí hay esa cierta conexión con esa parte de mi vida, ¿no? En esos recuerdos pasados, y sentir, creo que esa es una de las, considero yo que creo que es una de las afirmaciones, podemos llamarla así, de que realmente venimos de otras vidas pasadas, ¿no? Que tal vez nuestra vida anterior dejó algo inconcluso, incluso quiso seguir aprendiendo, no lo sé, infinidad de definiciones podemos darle, ¿no? Y no podemos acabar, ¿no? Esta noche de extendernos con tantas definiciones, pero sí creo que a eso venimos, ¿no? Que a eso estamos en este plano dimensional. Incluso en momentos puedes llegar a sentir como que si no pertenecieras a este mundo, ¿no? Esa cierta molestia sobre el mundo que te rodea, combinada con un anhelo a encontrar tu verdadero hogar, puede ser resultado del llamado de ese lugar místico donde las almas confluyen. Y porque también se dice que las esencias que ya cumplieron con su misión y su ciclo tienen una necesidad básica de regresar a casa. Entonces, eso también es un tema
que cuando la vida, ¿no? Que ya después de haber terminado o de haber concluido lo que había dejado en vida pasada pendiente, ya sentir que ya acabó el pendiente, de que sin querer se haya solucionado en esta vida presente, ¿no? Te da como que esa cierta necesidad de no sentirte cómodo en el mundo que te rodea, en el ámbito que te rodea, en tu círculo social, en tu círculo de vivienda, querer salir o querer irte a otros lugares, querer conocerlo o querer visitarlo y llegar a ese lugar y sentir esa paz, esa tranquilidad y sentir como que tú perteneces a ese lugar, ¿no? Como que también es una de las experiencias que mucha gente con las que he platicado me han contado, ¿no? De esa experiencia que se siente como que no pertenecer. Muchas personas piensan o creen que es algo pues más psicológico, ¿no? Pero realmente hay como que ese sentimiento de saber de que tú no perteneces a tu círculo familiar, a tu círculo de sociedad y querer irte a otro lado o en cualquier lado específico donde tú creas que puedes sentir esa paz, esa tranquilidad, de sentir esa convivencia, esa familiaridad con ese lugar. También creo que pues es una de las cosas que nos hace pensar de que realmente pues sí venimos de vidas pasadas. Hace un momento estabas comentando que supuestamente reencarnamos en 7 ocasiones. Se podría decir que la finalidad de la reencarnación sea el aprendizaje del alma, o sea que el alma en cada reencarnación tenga que aprender cosas que tal vez en una vida no pudo llevarla y lo tiene que compensar en la otra. Y si ya un alma cumple este ciclo de reencarnaciones, ¿a dónde se va? ¿O de dónde viene? O sea, suponiendo, ¿no? Sí, claro, entiendo. Pues muchos hablan, ¿no? Y creo que la creencia que tenemos, vuelvo a repetir, ¿no? De este lado, ¿no? Incluso como, pues, la creencia que tenemos en la creencia católica, pues, de que ya nos vamos, ¿no? Con una divinidad, como un Dios, llevamos a Dios y estar en paz, ¿no? Como creer que nos vamos a un reino donde tenemos la tranquilidad, donde podemos encontrarnos con nuestros familiares que ya no están con nosotros, ¿no? Y sentir esa paz. Yo creo que, a mi parecer y a mi punto de vista, creo que sí existe un reino divino donde después de cumplir como que nuestras ciertas metas en nuestras vidas, creo que después vamos a sentir esa paz, ¿no? Ese lugar. Y lo que comentaba hace un rato, ¿no? El decir que ya no nos sentimos tranquilos y el terminar con un ciclo de vida presente, ¿no? Es como que irnos ya a un plano dimensional diferente y sentir esa tranquilidad. Doctor, yo creo que a mi punto de vista sí existe esa parte. ¿Qué hay de cierto en que se puede reencarnar en animales? ¿O siempre se reencarna en un ser humano? ¿O se puede reencarnar en otro tipo de seres? No, sí, de hecho sí hay esa idea, ¿no? De que el ser empático con otros seres, ¿no? Y platicando un poquito de estas 7 vidas, en el cual el humano tiene derecho a reencarnar 7 veces, lo que habíamos dicho, y esto es una creencia de la línea budista, que para obrar de manera correcta y en estas vidas no siempre se está como que obligado, ¿no? A ser un ser humano, sino porque en repetidas ocasiones nuestra alma es depositada en un animal. ¿Esto por qué? Porque creo que en ocasiones, y se puede considerar como una parte de egoísmo, ¿no? De reencarnar en una vida humana y no saber pues los principios básicos de la vida, ¿no? El conocer la vida desde cero, ¿no? Porque realmente pues los animales, como ellos no pueden expresarse con el habla, ¿no? Se expresan a través de sus sentimientos, de sus acciones, ¿no? El conocer pues los principios básicos de la vida, yo creo que sí, los seres humanos somos muy empáticos y puede ser una muestra de que se haya vivido en muchos cuerpos, ¿no? Por eso hay muchos animales, y hablamos un poquito de la cultura o de la religión del hinduismo, ¿no? Que ellos tienen como a los animales, al toro, ¿no? Como un animal divino, ¿no? Porque dicen que ellos creen que después de unas vidas, uno de sus seres queridos reencarna, ¿no? En un animal, en un toro, el cual les provee, ¿no? De alimentación, como comúnmente se conoce, las vacas, ¿no? Que
dan leche y pueden mantener pues a la familia, ¿no? Y ellos tienen la creencia de que sus familiares también, después de la vida, pueden reencarnar en animales, como son los toros o las vacas, ¿no? De ahí viene, ¿no? O sea, de que los hindúes consideran a las vacas que son sagradas, ¿verdad? Así es. Muy interesante. Sobre la cuestión de la reencarnación, ¿se paga en una vida las malas acciones de una vida pasada? Eso es lo que le llamamos el karma. Incluso, pues existen vivencias, ¿no? Dolorosas que en ciertas, que en vidas pasadas hemos tenido, y que son los miedos inexplicables o fobias insuperables que podemos tener en estas vidas. Y muchos problemas que la gente sufre y se dicen que son los residuos de algunas experiencias que no se terminó de superarse en vidas pasadas y ahora se presentan de una manera, ya sea como enfermedad o de un trauma psicológico, pues siguiendo pues esta parte, ¿no? Y también se podría pasar que alguien sufra de alguna fobia irremediable porque en vidas pasadas murieron o se enfrentaron en un acto muy muy duro, ¿no? O muy fuerte en ese momento. Incluso pues también en esa parte de pagar, ¿no? Como que lo malo, y muchos creen que en ocasiones, y aquí en esa parte del país se cree que incluso las personas que hacen maldad en vida y incluso que son asesinos o que se quitan la vida, muchos creen que ese tipo de personas reencarnan en animales. Se les puede considerar como animales malos, como son las serpientes, ¿no? Porque pues ellos creen que como las serpientes, aquí se dice que se arrastran, ¿no? Pues es como que el pagar el karma, ¿no? Que hiciste, la maldad que hiciste en tu vida propia, en tu vida presente, que tuviste la oportunidad de vivirlo. Hablaste acerca del karma. Te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Qué es el dharma? ¿El dharma? Ajá. ¿O el karma? Sí, yo he escuchado hablar acerca del karma y del dharma. ¿Es lo mismo o son cuestiones diferentes? Bueno, en el hinduismo tiene la creencia que los actos que uno realiza en vida sucesivas, es el karma, como que es un dogma, ¿no? Un dogma que es como una teoría, se podría pensar. Es una idea del omnipresente pensamiento hindú, que se ha extendido en el asimismo de una gran filosofía india, y que ha sido a veces traducido por una virtud, ya que constituye el hilo del mítico religioso, ¿no? Que puede ser, que sí, puede ser lo mismo, yo creo entendido, y que sí puede ser lo mismo, doctor. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Han habido casos, ¿no? De documentados de personas que han tenido situaciones extrañas, donde, por ejemplo, sus pequeños hijos les comentan haber, no sé, vivido hasta los 23 años, o en otra vida haber sido una mujer policía o un bombero, o haber muerto en situaciones trágicas. ¿Qué tanto sabes de esto? Mira, y ahí quiero yo compartirle pues una historia que pasó acá en Yucatán, que es uno de los casos que ha sido muy sonado por este lado. Realmente causó mucha controversia, muchísima controversia, porque podría considerarse como que si fuera un trastorno psicológico de un pequeño que vivió aquí en la ciudad de Mérida, y los primeros síntomas aparecieron cuando el pequeño tenía 18 meses de edad y su papá le cambiaba el pañal, y pues de pronto este pequeño le comenta al papá en su poca habla que tenía, y le dice: cuando yo tenía esa edad solía cambiarte los pañales. El papá, sorprendido al no entender ese momento por qué su hijo había dicho eso, ¿no? Y al paso del tiempo, mientras veía un antiguo álbum familiar, entre las fotos aparecía un viejo auto, y de la nada el niño dijo: ese era mi coche. Ante esto, el padre, a preocuparse de que por qué el auto de su hijo, señaló que ese antiguo vehículo es el que usaba su papá, o sea, es decir, el abuelo del niño. Nunca antes había comentado eso. Llevaron al niño a muchas terapias psicológicas, y después con especialistas en el tema de la reencarnación, y tras múltiples pruebas llegaron a la conclusión
de que todo lo que decía el niño era verdad, ¿no? Y eso fue comprobado con varias cosas, y en efecto se trataba de que era su abuelo. Y una de las pruebas más definitivas fue cuando le mostraron una vieja foto con niños aproximadamente entre 8 años, y uno de ellos era su abuelo cuando era un infante, del papá de este menor. Entonces la mujer les dijo, mira, aquí está el abuelo, señalando intencionalmente de forma equivocada a uno de los niños. Pero de inmediato, este pequeño lo corrigió y dijo, no, el otro pequeño, este soy yo, ese es el verdadero abuelo. Entonces, esto cabe mencionar que causa pues un cierto pánico a la familia. En este caso, se señala que cuando este niño tenía 9 años de edad, y desde que empezó a hablar mencionaba siempre de una casita roja con muchos césped y árboles frutales, pero en realidad no le hacían caso. Pues pensaba que era una parte de su imaginación, y al paso de los años, al cumplir un año más, fueron cuando decidieron pasar un fin de semana en una de las ciudades que se encuentran acá en Yucatán, llamada Valladolid, que se encuentra aproximadamente a unos 97 kilómetros de la capital de Mérida, Yucatán, y decidieron visitar una antigua casa de los bisabuelos. Y desde que llegaron el niño, él siempre mencionaba, aquí es. Y muchísimo antes de entrar a esa vivienda, él describió, o sea, entre su imaginación y entre lo que él platicaba con sus padres, describió a la perfección el interior de esta casa antes de entrar a él. El niño afirmaba que vivió por muchísimos años acá, pero los papás lo señalaban que desde que él nació nunca había ido a esta ciudad, y mucho menos a la casa, o le habían hablado de este sitio, incluso mostrándole ninguna fotografía. Pues tenía más de una década, ¿no? Estos padres pequeños de no ir a esa ciudad, donde es el originario, el padre del infante. Entonces, pues ya al final de cuentas, al final de los casos, se tomó como un caso de reencarnación, ¿no? De que ese niño pues regresó, ¿no? Como en la vida pasada, como el papá del papá, valga la redundancia, ¿no? De ese pequeño, que regresó pues para continuar con una vida, ¿no? Para continuar con las acciones que dejó pendientes pues en la vida pasada, ¿no? O sea que el abuelo reencarnó en el nieto. Así es correcto. O sea, es impresionante lo que nos acabas de contar. Y me imagino el impacto para el padre, sobre todo cuando le estaba cambiando el pañal, y que un niño de 1 año y medio te diga, oye, yo te cambiaba los pañales. Ha sido bastante perturbador, ¿no? Me imagino, no sé. Sí, es, y puede sonar incluso, pues no, que puede ser como un producto de una imaginación, ¿no? Al principio eran como que los síntomas que el niño presentaba, llamémoslo así, ¿no? Esa sintomatología de estar hablando como que de ciertas situaciones, ¿no? Adversas que en su vida pasada vivió junto con el papá, ¿no? Que en realidad es el hijo, pues, del abuelo, del menor, ¿no? Y después de mostrarle fotografías antiguas cuando el papá, llamémosle el abuelo del menor, ¿no? Tenía pues pocos años, 8 años, y poderse reconocer y poder decir que sí es él, y incluso reconocer hasta el auto donde él andaba, ¿no? Es como que sí nos hace pensar, como que sí, claro, o sea, decir sí, realmente sí, la reencarnación es un tema que está presente, un tema que seguirá presente y vigente en las vidas siguientes, ¿no? Y yo creo que tal vez el día de mañana, cuando ya no estemos en este plano, doctor, yo creo que sí regresaremos para seguir cumpliendo y seguir disfrutando pues de muy buena música, ¿no? Y recordar los años mozos de la buena música, doctor. Sí. Oye, te quería preguntar una cosa. ¿Cabe la posibilidad, tú que eres un estudioso del tema, de que se pueda reencarnar en un cuerpo humano algún otro tipo de ser, digamos un ser de tipo demoníaco o algún ser de origen extraterrestre o algún otro tipo de ser no humano? Podría ser que sí, se podría tomar como las posesiones, llamémoslo así, doctor, las posesiones demoníacas. O sea que la reencarnación se da, me imagino que personas que van naciendo, ¿no? O sea, una persona muere y reencarna en un recién nacido, ¿no? Claro. O una persona
puede reencarnar una persona ya grande, no, eso no es posible, ¿no? No, ¿cómo sucedería? No. No, claro que no. Sí, sí. No, o sea, lo que pasa es que sí, es que es un tema bien... Sí, es un tema muy polémico, ¿no? Y yo creo que ya ha pasado muchísimos casos, ¿no? De que incluso hay personas que tienen menores, ¿no? Llamémosle así, de que muchos creen que cuando uno es pequeño, ¿no? Tiene esa inocencia, y muchos por eso creo que, no sé si también por ese lado del país tienen como que esa creencia, ¿no? De que antes del bautismo somos propensos a recibir muchísimas, tanto como cosas buenas y cosas malas, y poder recordar nuestra vida pasada. Y después de recibir el sacramento del bautismo, es cuando ya somos hijos de Dios y dejamos de tener como que esa atracción hacia esas entidades, tanto como buenas o cosas malas, o recordar nuestra vida pasada. Muchas personas creen y tienen como que esa idea, ¿no? De que antes del bautismo tú eres propenso a traer muchísimas cosas, tanto como buenas como malas, y en tu vida no llegas a recibir ese sacramento, pues puedes como que tener ciertas consecuencias, ¿no? Atraer un ente maligno y pues permanecer todo el tiempo de tu vida, ¿no? Es como que es ahí como que puede ser como algo muy absurdo, ¿no? Y puede ser algo muy chistoso, pero existen también casos, ¿no? Incluso de gente que sufre muchas enfermedades psicológicas y se cree que también, y se tiene como que la documentación donde esas personas pues no reciben como que ese sacramento y tienen como que ese cierto tipo de trastornos, ¿no? De jalar ciertas entidades que se creen, ¿no? Que pueden ser ciertas entidades malignas y pues causar como que ese cierto trastorno, ¿no? Y esa enfermedad, y pues hacerse daño y hacer daño a otras personas. Yo creo que sí, y que sí puede suceder ese tipo de situaciones, ¿verdad? Me gustaría hacer una dinámica contigo, preguntarte algo, una suposición. Ojalá Dios nunca pase, no mueras, ¿no? Pero suponiendo que mueres. Y tuvieras la oportunidad de reencarnar y se te dijera, vas a reencarnar en un animal. ¿En qué animal te gustaría reencarnar y por qué? Wow, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Una pregunta que nunca había pensado, pero yo soy muy fan, muy fan, o sea, yo soy muy, incluso creyente de la cultura hindú, y yo creo que sí sería una muy buena idea, ¿no? Reencarnar en una vaca, en un animal como un toro. Pero en la India, ¿no? Allá en la India donde son sagradas, ¿no? Sí, claro. Y más que nada, sí sería como que esa idea, ¿no? Y seguir velando por la familia, ¿no? Y sin dejar nada inconcluso. Pero yo creo que sí sería como que esa idea para mí. Pensé que me ibas a decir lo clásico, ¿no? Que luego ya ves que la gente dice lo clásico. No, pues yo quiero reencarnar en un delfín o en un águila para volar. Una vaca se me hace así como que no creí que me fueras a contestar una vaca. Sí, y realmente es una pregunta que jamás me la había hecho, pero yo creo que considerando pues todo lo que hay en conocimiento, ¿no? sobre este tema, sí sería interesante, ¿no? Pues continuar con este plano de nocionar en esta vida, y pues ahora sí que dejar todo listo, ¿no? Todo preparado para la siguiente vida mejor. Como conclusión, ya para cerrar esta tertulia, la tertulia de esta noche, ¿qué nos deja a la reflexión el tema de la reencarnación? Doctor, sinceramente es un tema que está presente, ¿no? Un tema que no hay que dejarlo pasar. Nos hace pensar sobre muchísimas cosas de la vida, que la vida no es solo termina con la muerte y ya regresando un poquito, comienza con el nacimiento, el momento que salimos de nuestra madre, el momento que hacemos el primer llanto, y termina cuando damos el último respiro, ¿no? Y yo lo veo de esta manera, y creo que tengo una idea muy apegada a mí, y me ha pasado mucho, ¿no? Y me pasó hace un poco tiempo, precisamente hace 6 meses, que mi papá dejó este plano dimensional, que falleció y que en paz descanse. Realmente yo tuve una plática muy interesante con él antes de que él fallezca, y él siempre me dijo, él siempre tenía la idea de que, y me mencionaba algo muy curioso, que incluso platicarlo me dice la piel, y él me dijo, el día que yo vuelva, yo siempre estaré con ustedes. Entonces,
me puse a entender esa plática que tuve con él, y me hace entender de que, bueno, creo que antes de irnos de este plano dimensional, tenemos la idea de que realmente regresaríamos, ya sea en una vida humana o en una vida dentro de un animal, y pues seguir, ¿no?, cerca de los tuyos o cerca de la vida que siempre has querido tener, ¿no? Y pues como que sí es lo que me ha marcado mucho a través de ese tema de la reencarnación, ¿no? Y apegarlo más a una persona muy querida como es mi señor padre. Yo creo que sí nos deja mucho de qué decir, mucho de qué analizar, mucho de qué seguir pensando, mucho de qué seguir estudiando, porque es un tema que no termina, ¿no? Y yo creo que existen muchísimos casos, incluso no están documentados, casos que por miedo, que por temor, no los damos a conocer, incluso no hablamos sobre eso, ¿no? Y seguir pues con ese miedo, ¿no? A través de la vida, o seguir con esos recuerdos, o seguir con esos déjà vus, o seguir con esa imagen de que tenemos una vida pasada y traerla a esta vida presente. Yo creo que es un tema muy interesante que nos da mucho de qué pensar. Y pues seas de la creencia que seas y creas en el Dios que tú creas, creo que pues también has pasado por diversas situaciones que en algún momento de tu vida te hacen pensar de que no eres el único, ¿no? De que no eres el único que regresa, no eres el único que tiene ese tipo de vivencias, ese tipo de miedos, de fobias, de enfermedades, ¿no? Y que te hacen pensar de que realmente, o tal vez en tu vida pasada, te llegó a suceder lo mismo, o qué fue. No, yo creo que con eso nos quedamos el día de hoy, doctor. Y es que, mira, Bernardino, hablar de la reencarnación, pues es hablar de la vida, de la muerte, que a final de cuentas son un gran misterio para la humanidad. Nunca vamos a saber exactamente qué es lo que hay después de la muerte, no al menos mientras estemos en este plano terrenal. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que has estado con nosotros esta noche aquí en Adimensional y preguntarte, nuestros radioescuchas, la gente que está al pendiente de este podcast, ¿cómo pueden contactar a Bernardino Uch? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden lograrlo? Claro que sí, doctor, pues antes que nada, pues agradecer esta invitación, y iniciar pues con este tema, ¿no?, tan interesante como es la reencarnación, ese tema tan cíclico, llamémoslo así, ¿no? Porque como usted menciona, de que no sabemos qué hay después, o qué hubo antes, ¿no? ¿Qué hubo antes, qué hubo después? No, que durante nuestra vida vamos conociendo, y pues si quieren saber un poquito más y más información, y no solo de este tema, sino de muchísimos temas más, de historias, y querer platicar con un servidor, búsqueme en el Facebook, en las redes sociales, como Bernardino Uch. Uch se escribe con UC, y Canul, que es con CANUL, que tienen significados mayas. Hace rato platicábamos, doctor, no sé si se recuerda, que el significado de Uch, que tiene dos significados, pero usted mencionó que nos quedamos con uno, que significa cabra, y Canul, que significa rocío de cielo. Entonces ahí tenemos varios significados. Búsquenme en las redes sociales, agréguenme. También pueden buscarme en mis páginas, búsquenme como Bernardino, el Junior de la radio, con mucho gusto. Ya andamos subiendo unas que otras historias y muchísimo contenido más a gusto de todos ustedes. Y también vamos a iniciar otro nuevo proyecto. Ahí tenemos compartiendo un proyecto con el compañero Omar Villasís, que es de Fenómenos, donde también compartimos junto con otros investigadores muchísimas historias. Ahí búsquenos todos los jueves. Y también pues ahí estamos ya cocinando un proyecto nuevo que se llama El Mundo de Xibalba, donde estaríamos compartiendo pues más y más historias de Yucatán, o Yucatán. Y yo siempre he tenido esa idea, ¿no?, de que Yucatán es un lugar maravilloso, lleno de muchas historias, de muchas creencias, tanto creencias de lo paranormal, incluso un tema que a mí me fascina mucho, y creo que comparto eso con usted, doctor, el tema ufológico, el tema ovni, y que aquí en Yucatán ha existido un sinfín de casos documentados y muchísimas historias más, que con gusto vamos a ir platicando a paso del tiempo, y pues qué mejor hacerlo a través de este programa, doctor. Te agradezco la invitación, pues con mucho gusto estamos a la orden. Pues estaría muy bien hacer un programa sobre avistamientos de ovni en la península de Yucatán, ¿no? Sería un programa muy interesante, creo. Claro que sí, con mucho gusto, el día que usted quiera, aquí estamos a la orden. Bernardino Uch Mayul. Canul. O sea, Canul. Maya completamente,
Qué orgullo debe ser para ti tener esa sangre por tus venas, de esta cultura, icónica, ¿no? De nuestro México prehispánico, Bernardino. Sí, no, definitivamente. Yo amo mucho las creencias de Yucatán. De hecho, yo soy una persona maya hablante, crecí hablando el idioma maya, ¿no? Crecí aprendiendo porque realmente mis padres son maya hablantes y ellos al conocerse como que no querían tratar de hablar el idioma maya, sino que más el castellano, y yo por curiosidad me alejé un poquito de mi familia e ir a vivir con mis abuelos, donde yo aprendí a hablar la lengua maya. Entonces, porque, hablas la lengua maya. Fascinación sobre este tema, ¿no? Desde la gastronomía, la cultura, el modo de vida, las creencias, ¿no? Un sinfín de cosas, ¿no? Que existen en este lugar. Incluso Yucatán considerado uno de los, en el ámbito, como que de las creencias de la cultura de la religión, o de las creencias de energía, tanto buenas o malas, sino uno de los lugares más fuertes con energías, el lugar el lugar más apto para poder vivir, ¿no? Aquí en Yucatán, doctor, sin duda, es un orgullo de ser de Yucatán, y cuando ustedes quieran, aquí está tu casa, todos son bienvenidos. O sea que eres maya, hablas el maya a la perfección. Sí, claro que sí. Claro que qué maravilloso. Mira, te voy a pedir un favor ahorita. Llegamos al final de esta emisión de Adimensional. En los controles de cabina, el ingeniero Gerardo Romero. Soy un servidor, su humilde servidor Rafael Oseguera, y despedimos el programa con nuestro slogan del programa en maya: apaga la luz y atrévete a escucharnos. Así es, esto fue Adimensional. Nos vemos el próximo viernes, no se desconecten. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.